Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar para comenzar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre celestial, glorioso Dios, te damos la gloria y la honra en este momento, Señor. Y te pedimos, Padre celestial, que usted pueda enviar a su Santo Espíritu a esta iglesia. Señor, que podamos entender su palabra. Sobre todo, Padre celestial, alimentarnos con este pan de vida que tú nos quieres alimentar. Padre bueno, te pedimos por aquellos enfermos y aquellas personas que quizás no han podido venir. También te pedimos por aquellas personas que han venido, Señor, y han dejado alguna de sus cosas en sus hogares para poder encontrarse contigo. Bendícele sus vidas, Señor, y que sus mentes, Señor, estén enfocadas en tu palabra para salvación de ellos. Padre bueno, bendícenos con tus santos ángeles también, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado a todos. Amén. Gracias. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes aquí en este lindo hogar que se ha convertido en nuestra iglesia. Igualmente, por estar compartiendo con algunos de ustedes que están mirándonos en nuestro Facebook o nuestro YouTube, el canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Camino al Santuario. Y en esta mañana, o en esta tarde, podríamos decir, vamos a estudiar un tema que nos ha maravillado o nos ha parecido sumamente interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto muchos movimientos últimamente de personas, individuos en diferentes foros que se están entregando al Señor. Y muchas personas se están preguntando qué es lo que está pasando. Por eso el título de hoy dice: todo el mundo buscando a Dios. Y hace una pregunta: ¿qué está pasando? La gente se pregunta que por qué aquel, el otro, los demás, estas personas se están entregando al Señor. Y decimos, ¿habrá una explicación bíblica para ver tales movimientos en estos días? Aunque sabemos que hay una crisis. Y las crisis o las pruebas, podríamos decir, atraen a las personas a buscar del Señor. Pero también hay otras cosas que se están formulando y queremos estudiar ahora esas cosas, bien importantes. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, un versículo yo creo que muy estudiado en estos días. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Nos dicen cosas muy interesantes, porque tenemos que estar apercibidos de lo que estamos mirando, de las cosas que estamos viendo afuera, de las personas que se han convertido. Y la pregunta que se hace a las personas: ¿será genuino? ¿No será genuino? ¿Será que es de corazón? ¿Será que es el movimiento que Dios ha dicho que se va a predicar el Evangelio en el mundo entero? No lo sabemos, por eso es que tenemos varias preguntas y varias cosas que estudiar. Lo primero que debemos estudiar es que dice: respondiendo Jesús a los discípulos de aquellas preguntas que le hicieron de los discípulos acerca del fin del tiempo, dice: mirad que nadie os engañe. Yo creo que esa es una fase o una parte donde Cristo no inició por casualidad diciendo estas cosas. Lo dijo porque conocía el tiempo y sabía las cosas que vendrían en estos días. Así que será importante para nosotros mirar que nadie nos engañe. Todo el mundo ahora es predicador del Evangelio. Todo el mundo quiere hablar de Dios, hablar de la Biblia y muchas cosas que no digo que todo es malo, ¿verdad? Porque sí hay muchas personas sinceras que quieren hablar de Jesús y quieren enseñar de la vida de Cristo. Pero Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y después siguió diciendo: porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. En el versículo 5 dice bien que muchos vendrían en nombre de Cristo, muchos vendrían con una denominación religiosa cristiana, muchos vendrían en el nombre de Jesús diciendo, no, yo estoy con Jesús, yo hago la obra de Jesús, yo estoy haciendo obra misionera para Jesús. Interesantemente Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Habría que tener cuidado, sería la pregunta, de cualquiera que nos habla de Jesús. ¿Tendríamos nosotros que tener cuidado? Claro que sí. Muy bien, vamos a ver algunas de las fotos, y en este caso, de muchos de los reggaetoneros conocidos en estos días que han entregado su vida misteriosamente a Cristo. No han pasado por, diría yo, algunos de ellos han pasado por algunas pruebas, pero algunos otros no. Interesantemente, vemos algunos de los nombres de muchos de ellos conocidos que se están viendo últimamente. Y vemos que ellos han entregado su vida a Jesús en algunas de las iglesias cristianas y dicen que ahora van a cantar para Jesús y dicen que ahora quieren predicar el evangelio. Y vemos a uno de los más conocidos, podríamos decir Daddy Yankee, ¿verdad? Que está haciendo evangelismo ahora, se quitó de la música supuestamente y ahora está haciendo evangelismo y ahora está predicando, y algunos los han criticado porque está cobrando las entradas de las predicaciones y estas cosas. Pero la pregunta debería ser para nosotros, ¿será esto parte del evangelio que se ha de predicar al mundo? Y estas serían las personas que nos habrían de predicar a nosotros algún mensaje de salvación. Sería una buena pregunta, ¿verdad? Así que vemos dentro de esto del ámbito musical. Ahora vemos dentro del ámbito artístico, de las películas, los actores, actrices que se profesan ser cristianos. Hay muchos más que podríamos poner ahí, pero no quiero, ¿verdad?, acaparar el tema en eso. Así que vemos a estos actores que muchos de ellos, por hacer el papel de Jesús o hacer el papel de películas cristianas, ya no los están empleando para otras películas. Pero muchos de ellos, bien conocidos, dicen ser cristianos, dicen seguir a Jesús, dicen leer la palabra de Dios y todas estas cosas. También interesantemente vemos últimamente un movimiento en los gobiernos. Vemos un movimiento en el caso de El Salvador, el presidente de El Salvador, que ha sido muy famoso, ¿verdad? Nayib Bukele, muy famoso en esto de arreglar o decir apresar a aquellos malvados o personas que estaban cometiendo crímenes en su país. Interesantemente vi una entrevista de este hombre y este hombre dice que él ni siquiera sabe cómo lo logró. Él dice que él se reunió con los suyos, con la policía de su país y empezaron a orar. Y empezaron a orar al Señor para ver si ocurría un milagro. Y él mismo dice que fue un milagro lo que ocurrió en ese país. Así que estos políticos, como también hablamos de Maduro, del otro presidente de México, el presidente de Brasil, ahora con la campaña, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos o el expresidente de los Estados Unidos, que está en campaña ahora, Donald Trump. También vemos al gobernador de Puerto Rico, antes de las primarias que hubieron de elecciones, se entregó a Jesús. Y la pregunta debe ser, wow, el mundo entero está buscando del Señor, incluso los políticos, los reyes, los presidentes, los gobernantes. Vemos al actual presidente de los Estados Unidos, Biden, saludando a el líder religioso de la Iglesia Católica Cristiana, como diciendo, ¿verdad?, que este hombre es cristiano y que quiere, ¿verdad?, que las personas lo entiendan así, que lo vea, que el mundo lo vea, que él es cristiano. Y me interesó mucho ver cómo el mundo está cambiando. El mundo está buscando de algo. El mundo se está uniendo para algo. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y vemos bien que en este versículo nos está diciendo que tengamos cuidado con los espíritus. Y habíamos hablado en otros temas de los espíritus, de cómo identificar los espíritus. Pero en esta ocasión vemos que se están unificando unos con otros, de tener diferencias espirituales cristianas a no tener diferencias espirituales cristianas. Todo el mundo busca de Jesús. Pero si recordamos el versículo que leímos hace unos minutos atrás, decía Cristo, muchos vendrán en mi nombre. Así que eso no me hace a mí confiar en la palabra de estos hombres, porque muchos vendrán, a menos que estén basados en la Escritura, ¿sí o no? Muy bien, interesantemente, el Papa en este año, en este mes, ya hizo un llamado a la unidad de las religiones, hizo un llamado a la unidad de todas las denominaciones cristianas, hizo un llamado para unirse a predicar un mensaje. Y miren el mensaje que dijo. Francisco dijo, avancemos por el camino de la unidad para que el mundo crea. ¿Vemos ese movimiento hoy en día, sí o no? Estamos viendo cómo la gente está creyendo en el Señor, está buscando más de Dios, está esforzándose para unirse a su iglesia, para volver a las iglesias. ¿Qué nos dice todos estos movimientos? Si yo quisiera leerle en el conflicto de los siglos, cosas que se han escrito con el propósito de que podamos entender en los tiempos en que vivimos, que son tiempos sumamente solemnes, que tenemos que estar apercibidos, mirando si eso es de Dios o no, si realmente yo debo estar pendiente a eso o no, si debo estar escuchando esos mensajes o no, o esos testimonios. Dice Conflicto de los Siglos, páginas 645 y 646. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso, ¿cómo dice ahí? Nuevo. ¿Y más qué? Más elevado. Eso no es lo que estamos viendo hoy. Un sistema religioso parece ser moderno o nuevo, pero mucho más elevado, que la gente le gusta. Pero al mismo tiempo obra como ¿qué? Como destructor. Así que las palabras de Cristo están resonando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y debemos mirar lo que está haciendo Satanás al levantar la religión, al llamar, al unirse a la religión. Eso es una estrategia, como dice el versículo, es una estrategia, como podríamos decir, hipocresía. ¿Qué sería ser hipócrita? ¿Qué sería ser hipócrita? Decir que soy, pero realmente no soy. Decir que soy algo que realmente no estoy actuando como tal. Así que vamos a Apocalipsis 16, capítulo 16, versículos 13 y 14. Tenemos que entender bien lo que significa estos versículos. Tenemos que leerlos con más frecuentemente para ver los movimientos de este mundo, porque estamos muy cerca de la venida de Jesús. Eso está clarísimo. Y dice aquí, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. ¿Será importante nosotros saber las características de estos 2 versículos? Las cosas ocultas que están dentro de estos 2 versículos. Será importante saber qué es lo que significa cuando dice que salió de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? De la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? De la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Porque muchas personas tienen diferencias en cuanto a lo que es una y otra cosa. Pero nosotros vamos a descifrar lo que son.
para estar seguros. Y luego de eso vamos a descifrar otras cosas más. Pero lo importante aquí es que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Dónde se está viendo los movimientos religiosos? En todo el mundo. En todo el mundo. Así que vamos a identificar al dragón. Vamos a identificar al dragón y lo podemos hacer en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Nos habla de esta manera para nosotros entender quién es el dragón. Porque mucha gente dice, sí, el dragón es esto, el dragón que dice en el versículo, en el capítulo 16 de Apocalipsis es otro dragón, es otra persona, es otro ente, es otra poder. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que vemos aquí que está hablando de la batalla que hubo en el cielo. De Jesús, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, o el dragón y sus ángeles. Muy bien, y sigue diciendo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que este mito de que Satanás y sus ángeles están en un lugar debajo de la tierra, debajo de las profundidades, debajo de... Ellos están aquí. Ellos están haciendo guerra contra los hijos de Dios. Y tenemos que entender que en este tiempo que le queda, están haciendo una obra magnífica en el mundo religioso. Muy bien, vamos a leer un poquito de Conflicto de los Siglos para identificar qué es el dragón, qué representa. Conflicto de los Siglos, página 491, dice, en dicho capítulo vemos que el dragón, hablando de Apocalipsis 12, 9, que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás es, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, ¿fue qué? El imperio romano, en el cual prevalecía la religión ¿qué? Pagana. Es decir, que él lo que hizo fue que le dio poder y fuerza a la religión, al imperio romano en su punto pagano, en su punto de creencia del espiritismo, en el punto de creencia del ateísmo, y todas estas cosas era lo que él estaba llevando con esta fuerza, con este poder. Dice así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo ¿de qué? De Roma pagana. Y sabemos bien lo que hizo Roma pagana. Sabemos bien en el tiempo de Jesús quién era Roma pagana y a qué se dedicaba Roma. ¿Cuántos dioses tenía Roma pagana? Muchos dioses de diferentes lugares. Acogían sus dioses y adoraban sus dioses, le cambiaban los nombres para adorar sus dioses. Y vamos a identificar también, tenemos que identificar a la bestia, porque ya sabemos que el dragón es Satanás y la forma de él es en el imperio romano, en el espiritismo. Muy bien. Identificando a la bestia. Vamos a Apocalipsis 13 para identificar a la bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que tenemos que llevar la línea de lo que está diciendo aquí. Vimos que Roma pagana, en la forma de Satanás,
o el poder de Satanás llevó a Roma pagana a esta bestia que estamos viendo aquí, a la bestia, para darle su trono, su poder y su autoridad. Así que el enemigo le dio todo eso. Y sigue diciendo, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, ¿quién? Toda la tierra en pos de la bestia. Así que vemos un dragón que engaña a toda la tierra. Y vemos una bestia que la gente está en pos de esa bestia, que tomó una herida en los 1260 años, que fue en el 1798. Cogió una herida y esa herida iba a ser sanada. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Es la pregunta. Jaime White nos dice en Adventismo Bíblico, ese poder ha pisoteado y blasfemado el santuario o el tabernáculo de Dios al llamar a su propio santuario el templo de Dios y al desviar la adoración de los que moran en la tierra, el templo de Dios en el cielo, hacia el santuario de Satanás en ¿dónde? En Roma. Así que vemos que esta bestia de la cual está hablando aquí es nada más y nada menos que la iglesia romana papal o la iglesia católica romana. Es la que está hablando en esta bestia. O sea, esa bestia tendría el poder de, aquí dice, de desviar la adoración de los que moran en la tierra hacia el templo. O sea, ellos se hacen adorar como si fueran Dios y su templo es el trono, como ellos dicen que es el trono de Dios. Pero ¿es el trono de quién? De Satanás. Muy bien, vamos a identificar al falso profeta. Y ahí vemos una bestia, ¿verdad? Que es como un cordero, que es, y vamos a leerlo en Apocalipsis 13, igualmente. Apocalipsis 13, 11 y 12 dicen así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes ¿a qué? A los de un cordero. ¿Será importante saber qué significan esos dos cuernos semejantes a los de un cordero? Para poder identificar esta bestia que está subiendo. Los de un cordero, pero hablaba como qué? Como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella o de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que vemos una imitación aquí de la deidad de Dios en unos poderes de espíritus satánicos o poderes de bestias que son naciones, pueblos, muchedumbre, gente que dice Satanás le dio poder a una institución religiosa para engañar al mundo. Esa institución religiosa le dio poder a una tierra o a otro poder, a otra bestia, a otra nación, para que levantara y hiciera lo mismo. ¿Que hiciera qué? Engañara o que adoraran a la primera bestia. ¿No es acaso eso lo que Dios está haciendo? ¿No es acaso eso el trabajo de Dios? Satanás imita lo de Dios para engañar. ¿Qué hacen? Que la deidad de Dios trabaje en total unidad. Y Cristo siempre fue a donde el Padre y es nuestro intercesor ante el Padre. Y el Espíritu de Dios es quien exalta a Cristo. ¿Están viendo lo que Satanás está haciendo aquí? ¿Están viendo? Vamos al conflicto de los siglos para ver un poquito más. Dice, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder ¿qué? Romano. Aquí está identificando los tres. Muy bien. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas ¿de quién?
de Roma, pisoteando los derechos de ¿qué? ¿Acaso no vimos eso hace unos años atrás? Y tenemos que entender lo que significa los cuernos como los de un cordero. Porque vemos un cordero que significa un cristianismo. Vemos un cristianismo protestante, un protestantismo, un cristianismo limpio, que se ve lindo, que se ve como un cordero. Pero esos dos cuernos, ese cordero hablaba como un dragón, no hablaba como Cristo. Y esos dos fue por la cual América se hizo libre en la Constitución. ¿Por cuáles dos principios se hizo libre América en la Constitución? Por el protestantismo y ¿qué más? Y el republicanismo. Esos son los dos cuernos. Las dos bases que utiliza este poder o esta nación en forma de cordero para hablar, como se ve en la foto aquí, para tras bastidores, ver al dragón hablando. Comentario bíblico adventista, página 845. Esta reunión consiste de esfuerzos hechos por la triple unión religiosa, oigan bien, para asegurar acción unida de parte de los poderes políticos de la tierra, con el propósito de hacer guerra ¿a quién? Los pioneros adventistas sabían esto. Los verdaderos hijos de Dios lo saben. Pero ¿qué ha pasado? Se están uniendo al mismo mensaje que el mundo está proyectando como un corderito. Que el mundo está proyectando con estos dos cuernos, estos dos principios que se están levantando últimamente para buscar a Dios. Vemos a tanta gente buscando a Dios, pero vemos poca gente hablando de los mandamientos de Dios. Vemos poca gente hablando de leer la Biblia. Todos van dirigidos al amor, a la prosperidad, a la unidad, a salvar el planeta y todas estas cosas. Pero no van dirigidos a cada individuo y por eso tenemos que buscar un poquito más. Apocalipsis 16:13 dice dos factores más que tenemos que entender. Y es, leo de nuevo, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que ya identificamos quiénes son, 3 espíritus inmundos. Tenemos que saber qué es eso. Y a manera de rana. Hay que identificar esas cosas para ver cómo va a ser esos movimientos, a manera de rana. Vemos lo que dice el conflicto de los siglos acerca de los espíritus inmundos. Dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad, ¿a qué? Uy, dos poderes va a levantar. Eso es espíritus inmundos, que es lo que va a levantar la inmortalidad del alma, la falsa, y la santidad a un día de reposo espurio o falso. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base ¿de qué? Del espiritismo, como hizo con Roma, acuérdense, eso es lo que él está haciendo, trayendo a Roma otra vez, imperio romano, pagano. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder ¿qué? Romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos ¿de qué? Así que yo no entiendo en esta hora por qué hay tanta gente que no ha entendido todavía que estos poderes se están viendo manifestándose ahora. ¿Por qué es que la gente todavía piensa que va a haber un momento de prosperidad y que todo va a estar bien? Y sí, va a haber un corto momento de prosperidad. Pero Satanás está trabajando
y está rompiendo la libertad de conciencia por completo para que no tengamos libertad ni siquiera de culto, convirtiendo en comunismo o socialismo los países que tienen libertad, la gente todavía no lo ve. Todavía no ve esta unión que está pasando. Y tenemos que entender que dice el versículo 16, el capítulo 16, dice que va a ser a manera de rana. Hay algo que entender aquí en Éxodos. Porque en Éxodos había una plaga que era a manera de ranas. Y dice, y oigan bien, y tienen que mirar este versículo en modo espiritual, descifrándolo con la palabra de Dios en el significado. Y el río criará ranas. Hablamos de muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas en la Biblia? Muchedumbres, mucha gente. Y dice, el río, mucha gente, ¿qué va a hacer? Criar estas ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Entendemos lo que dice ahí? Lo vemos de una perspectiva totalmente diferente. Y miren, si yo estoy diciendo algo que estoy tergiversando la escritura, que me confirme el espíritu de profecía. En el libro de la educación, página 190. Además, gran parte de los periódicos y libros que como las ranas de Egipto se esparcen por la tierra, no son solamente vulgares, inútiles y debilitantes, sino que corrompen, destruyen el alma. Ahora entendemos el versículo de Éxodo. Ahora vamos entendiendo lo que está pasando hoy. Ahora vamos entendiendo que el Internet, podríamos decir hoy, porque eso está hablando en un ámbito de su tiempo, de los 1800, quizás principios de 1900. Y claramente dice, los periódicos, las noticias, está hablando, sea de Internet o no, las noticias, los libros que la gente está leyendo, las películas, las obras de teatro y todas las cosas influyentes en la sociedad irían con estos mensajes como las ranas en Egipto. Por eso está diciendo que entrarán en tu cama, entrarán en tu casa, entrarán en tus hornos, entrarán y subirán a todo lo que tú haces, a tus siervos incluso. Donde tu vida personal afectará a todo lo que te toca y te rodea. Apocalipsis 16, versículo 14, dice, pues son espíritus ¿de qué? De demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Qué está haciendo el enemigo? Porque mientras el mundo entero se une en una cristiandad falsa, los hijos de Dios se están matando unos a otros. Los hijos de Dios se están tirando teológicamente unos a otros. Y si no viene esta crisis pronto para despertar las conciencias de las personas, jamás podemos lograrlo. Porque ¿sabe lo que hace esta crisis? Unifica. Cuando hay crisis en el mundo espiritual, cuando esta batalla se desate y se empiecen a ver las cosas con mucho más claridad de lo que ya se ven, la gente va a tener la necesidad de dejar a un lado las fábulas, las teorías de los hombres, las creencias que los hombres han hecho con el fin de engañar a las personas, y se van a unir a predicar el evangelio de la verdad de Cristo, los mensajes de los tres ángeles.
Dios le dio a un pueblo esos mensajes para predicarlos, pero el pueblo se despasea en otros temas que no tienen que ver con esos mensajes. ¿Y sabe lo que está pasando? En vez de convertirse en un gran batallón del pueblo y el remanente de Dios, se está convirtiendo en bandos de los supuestos profesos del pueblo de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros tener una unidad que nos lleve a unirnos con los demás para poder predicar el mensaje? ¿Cómo le vamos a enseñar al mundo si nosotros mismos nos estamos matando? ¿Cómo? Por eso, en esta iglesia se insta a que podamos seguir solamente la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios ante nuestros ojos y es mucho más clara cuando vemos los eventos, cuando vemos el espíritu de profecía diciéndonos las cosas que venían de antemano y las vemos de frente y todavía no las podemos ver bien. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué no las hemos visto bien? ¿Por qué no vemos cada movimiento como ellos veían en su tiempo? Porque estaban mirando y porque creían en la palabra de Jesús en Mateo 24, versículo 4, que decía, veláis que nadie nos engañe. Por eso somos responsables y vamos a verlo más allá. Cada uno de nosotros, dice aquí, Conflicto de los Siglos, página 618. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. Y dice aquí, en el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Acaso ese no es el mensaje que están predicando los que se están uniendo? Conoceréis esta verdad y seréis como Dios, le dice Satanás a ellos. Y dice, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo, que es el dragón de estos tres poderes. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, y estamos hablando de los 1800, acuérdense de eso, los 1800, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su ¿qué? En su palabra. Únicamente en su palabra. Quiere decir que conocen su palabra, estudian su palabra, creen en su palabra y viven su palabra. Esos son los que dice el profeta que estarán protegidos por Dios. Y sigue diciendo, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Qué difícil. Qué difícil para estos hombres. Qué difícil para las personas que piensan que van a seguir corriendo, y es exactamente lo que quiere Satanás. Sigue mi camino, sigue por donde vas, sigue esa senda, no te preocupes, sigue predicando ese mensaje, no te preocupes, vas bien, vas al cielo. Y es mentira. Está esperando que se acabe la gracia para que caigan en la trampa. Están todos en sus redes. Y lo único que falta es que se acabe el tiempo, que pasen las últimas cosas, pocas cosas que faltan, que venga la prueba final y fallen en la prueba. Eso es lo que él está haciendo, los está empujando en el tiempo, porque él sabe el tiempo que le queda, porque él conoce las escrituras. Y los hijos de Dios que no conocen las escrituras, ni siquiera saben dónde están parados en este día y están mirando otras cosas,
que no tienen que ver con estar protegidos en la palabra de Dios y del poder de Dios por cuanto su palabra nos brinda. Es eso. Leemos el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué dice levantad vuestras cabezas? Porque estamos mirando al suelo. Estamos mirando el mundo, estamos mirando lo que va a ser el mundo, estamos diciendo todavía soy joven, todavía tengo muchas cosas por delante, todavía tengo que educarme, todavía mientras Cristo viene, yo puedo hacer esto y aquello y lo otro. ¿Acaso no están viendo las noticias? ¿Acaso no están viendo la Biblia lo que dice? ¿Qué falta? ¿Qué falta? La prueba. Y unas cuantas cosas un poquito antes de la prueba, pero son bien pocas. Satanás los va a llevar ahí al borde y se va a reír de ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabe que ellos no están preparados y saben que no van a pasar la prueba. Porque ahí los está llevando él, pero no Cristo. Porque Cristo le dio estas profecías a Juan con el propósito de despertar nuestras conciencias y que miremos hacia arriba y no hacia abajo. No sigamos haciendo planes para vivir 20 años más en esta tierra, con tanta enfermedad, con tanto dolor, con la inflación, con que ya el dinero no me da. Y no se preocupe que eso va a seguir. Preocúpese por su salvación. Preocúpese por mirar a Cristo y decir: Señor, ayúdame a ser como usted. Nos hemos preocupado en otras cosas. Yo quiero aprender de profecía. Entonces miramos en internet a ver quién nos puede enseñar de profecía. ¡Qué error! O mejor dicho, ¡qué horror! Usted tiene su Biblia, habla su Biblia y empiece a buscar las definiciones de cada cosa, porque en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Espíritu de Profecía, volumen 4, que es el conflicto de los siglos. Página 406. Dice: la línea de distinción entre el profeso cristiano y los impíos actualmente, ¿qué dice ahí? Apenas se ve. Es como una línea tan borrosa que casi ni se ve, porque son bien parecidos. Los miembros de la iglesia aman lo que aman el mundo y están listos a unírseles. Y Satanás se propone a unirlos en un solo cuerpo, y así fortalecer su causa al llevar a todos a las filas del espiritismo. Hablando también de este papa, que es un papa panteísta abiertamente. Eso es espiritismo. No sé si lo sabía. Y eso fue el alfa en el adventismo. Así que se supone que los adventistas, historiadores que estudian la historia, sepan lo que tienen que estudiar en este tiempo. Porque ese ataque vino a la iglesia. ¿Y cómo combatimos ese ataque? Con las doctrinas fundamentales de esta iglesia, sabiendo las verdades distintivas que nos hacen un pueblo distintivo ante el mundo y ante el mundo cristiano. Así que los papistas que se jactan de milagros como seguros indicios de la verdadera iglesia serán prestamente engañados por este poder obrador de maravillas. Y los protestantes, habiendo abandonado el escudo de la verdad, también serán engañados. Papistas, protestantes y mundanos, por igual, aceptarán la forma de la piedad sin el poder y verán en esta unión un grandioso movimiento. Oigan bien, que eso es lo que se está preparando para la conversión ¿de qué? Del mundo. ¿Saben algo? Eso no fue la noticia que acabamos de ver hace unos minutos atrás. El dragón o la bestia, la segunda bestia que vemos en esas tres, en el dragón, la bestia y el falso profeta, acaba de decir las palabras del dragón y usted no se ha dado ni cuenta porque está dormido espiritualmente. Y dice:
y la introducción del milenio por mucho tiempo esperado. ¿Tendríamos nosotros que estar despiertos ya? No digo ahora, no digo mañana, digo ya. Inmediatamente. El dragón está hablando. La gente no lo ve. Porque estoy mirando que a la hora que se vaya el sábado voy para el mall. Porque tengo cosas que hacer en la semana. ¿Cuán importante sería hoy estar listos para la prueba que viene? Porque por más que usted ore y por más que usted diga, la prueba va a venir. La prueba va a venir y está muy cerca. ¿Creemos en eso nosotros? Conflicto de los siglos, páginas 681 y 683. Dice, pero el pueblo de Dios no se extraviará. Decimos amén a eso. Las enseñanzas del falso Cristo, oigan bien, no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así que sabemos quiénes son, hemos identificado hoy quiénes son esos poderes, hemos identificado el mensaje que iban a traer al mundo, la unificación que iba a traer al mundo. ¿Qué es lo que falta? Falta la preparación de cada uno de nosotros. Falta la preparación que tenemos que hacer espiritualmente para soportar las maravillas, ver parientes fallecidos en vida, para ver milagros mentirosos y para ver la prueba final y la persecución que va a venir sobre los santos, aquellos que se paren firmes en la brecha por el día de reposo verdadero. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Glorioso el nombre de Dios. Glorioso el nombre de Dios, porque no estamos solos. Esto no se trata de mi poder, esto no se trata de que yo puedo. Esto se trata de decir, yo no puedo, pero tú sí puedes, oh mi Dios. Tú eres el que me vas a ayudar a vencer, pero si no conozco a Dios porque no he leído su palabra, ¿cómo crees que te va a ayudar Dios? Si ni siquiera conoces su voluntad. Así que es bueno ver los eventos con el propósito de comparar las escrituras para saber en qué tiempo estoy, porque no va a haber fecha de tiempo. Ya no hay una fecha. Aquellos van a decir, oigan bien, Cristo viene en el 2030, Cristo viene en el 2027. ¿Lo han escuchado antes? Cristo viene en el 2031. No importa quién sea, teólogo, doctor de cualquier teología, no importa, eso no lo dice la Biblia. El tiempo ya fue cumplido, ya no será más. Y tenemos que entender que Cristo viene inminentemente. Cristo está esperando por sus hijos que sean suficientemente fuertes, porque miren, aquí no nos va a tentar. No nos va a tentar o no nos va a permitir una prueba que no podamos resistir. Así que todas las pruebas que a veces nos quejamos podemos resistirlas, porque Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios está con aquel pequeño grupo que quiere ser fiel. Dios está con ellos. Sigue diciendo aquí en mensajes selectos. Satanás reúne sus fuerzas para la última batalla. Este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre el mundo.
Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza. Pero el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Usted puede creer eso? Satanás prepara su ejército para combatir contra Dios y su ejército, y Dios y su palabra, y Dios y su ley. Y los hijos de Dios no están mirando ni están preparándose para una batalla. Vivimos en días que necesitamos estar pendientes de yo no estar tropezando para no ser visto con el uniforme del enemigo y no con el uniforme de la justicia de Cristo, que es la de Dios. Sigue diciendo, Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo está prevaleciendo por todas partes. La impiedad abunda. La fe de los miembros de la iglesia será probada en forma ¿qué? Individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Individual. La salvación sabemos que la Biblia dice que es individual, pero esta prueba también va a ser individual. ¿Estamos listos? ¿Nos estamos preparando? Es la pregunta, si no estamos listos. Porque quizás usted piense, no me siento listo. ¿Qué te detiene? Estamos en libertad. ¿Qué te detiene de estar listo? ¿Qué te detiene de prepararte? Esto es una preparación completa. Es una preparación tanto física como espiritual. No lo vamos a lograr si nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y todas aquellas cosas que yo puedo decidir en toda mi vida y todos los días están dirigidas directamente a la obra de Dios. Yo no puedo seguir viviendo mi vida como si vinieran 20 años más, porque estoy rechazando el advenimiento de Cristo. Necesito caminar con Jesús y mirar a Jesús en el santuario celestial para ver que está a punto Jesús de decir, hecho está. Y salir del santuario como rey a buscar a un pueblo preparado, listo y victorioso. Efesios capítulo 6, 10 al 13 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso no es mi consejo. Eso es el consejo del apóstol Pablo a los Efesios. Es el mismo consejo que necesitamos hoy para despertar nuestras conciencias, a mirar a un Salvador, a un Dios, a un capitán que se llamaba Miguel, que todavía va a ser Miguel porque está ganando la victoria y va a ganar la victoria. ¿Usted quiere ser parte, es la pregunta, del pueblo ganador? ¿Usted quiere ser parte del ejército de Miguel? Queremos, pero debemos hacer esfuerzos para dejar a un lado las cosas que todavía nos encadenan a este mundo, porque no tenemos una soga, tenemos una cadena y no queremos romperla. Y la palabra de Dios
es aquella tijera que puede romper las cadenas. ¿Por qué no utilizamos la palabra de Dios para cortar de una vez con el pecado y con aquellas cosas que me apartan de Dios? Necesito de la palabra de Dios. Dios te bendiga y esperamos en el Señor que en algún momento nos podamos encontrar en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Oramos. Padre Santo y bueno, todopoderoso, glorioso, sea su nombre por los siglos. Te queremos dar las gracias, Padre Celestial, porque nos has enseñado, Señor, en el tiempo en que vivimos tan importante. Nos has enseñado, Señor, que estos poderes han estado trabajando y se están fortaleciendo, engañando al mundo para predicar un Cristo falso. Padre bueno, permite, Señor, que podamos ponernos la armadura que el apóstol Pablo nos acaba de decir. Que podamos buscar en ese libro de Efesios, Señor, cada una de las cosas que necesito como armadura para guerrear en esta batalla que no es de carne ni sangre, sino de principados y potestades, de espíritus inmundos que quieren engañarme en una religión falsa para llevarme a la perdición. Padre bueno, te pido que le des la fortaleza espiritual, que le des la energía, que toques la trompeta, Señor, para que despierten tus hijos profesos en este mundo y puedan irse a sus pies, leer su palabra, ver los acontecimientos y la obra maravillosa que está a punto de acontecer con el fin de entrar en una persecución cual nunca fue en los siglos. Padre, prepara nuestras vidas con tu Santo Espíritu antes de que tu Santo Espíritu se retire de la tierra. Padre Celestial, permite que podamos diariamente estar ante tus pies, de rodillas, orando, ayunando y preparándonos, Señor, para que como Daniel, Padre Celestial, aunque nos metan en el foso de tantos leones, los ángeles suyos puedan taparle las bocas de esos leones y podamos vivir confiados de que usted nos va a hacer victorioso. Gracias, Señor, por enseñarnos en el tiempo en que estamos, en el tiempo, Señor, de que pronto veremos a nuestro Salvador en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.